Buenos días, es un placer estar aquí con dos colegas excelentes. A mi derecha, Roberto Zurbano, intelectual cubano, investigador, escritor, y vamos a saber un poquito más de él. Seguido del doctor Clemón Acasi, profesor de la Universidad de Howard en Washington, D.C. Les doy la bienvenida en nombre de mi colega doctor Hernández Cuevas, que está haciendo este video y el cual apreciamos infinitamente, nos da esta oportunidad, estando en esta universidad históricamente negra, North Carolina Central University, o la Universidad Central de Carolina. Les doy la bienvenida, es un placer tener al maestro Roberto Zurbano y también al doctor Clemón Acasi. ¿Cómo se encuentra? Bueno, yo muy bien, muy feliz de estar aquí en las Carolinas, en presencia de amigos y de gente muy cordial y muy solidaria, y gente que inmediatamente uno hace un rapport, una conexión eh, por la pasión y la entrega que le dedican a un tema sobre el cual hay mucho que investigar y decir y equilibrar y seguir luchando todavía. Encantado de estar aquí. El placer es nuestro. Una de las razones que yo considero más importante de haberte efectuado nuestro departamento de invitación es que tú eres un hombre negro cubano de la revolución y queríamos el testimonio de un revolucionario, ¿no? Y esa fue, en base a tus credenciales, tu obra, tener esa posición revolucionaria. Creo que es muy importante dejarlo en claro, que para nosotros es un placer, ¿no? Es un revolucionario crítico, como te he escuchado decir. Ujú. Y si bien tú no puedes hablar por las mujeres, pero es un tema que me interesa y que por razones obvias, las preguntas que tengo son centradas en mujeres, pero por supuesto tu opinión como activista, y sé que trabajas mucho con ella, ¿no? Quisiera saber, he sabido que la revolución desde el comienzo ha sido exitosa en sus medidas universalistas: salud, vivienda, trabajo, para todos, ¿no? Educación para todos. Y esto ha sido un cambio sustancial en la estructura de la sociedad cubana. Mi pregunta es, eh, ¿cuál ha sido el impacto de las medidas universalistas en la realidad de la mujer afrocubana durante el periodo revolucionario, ¿no? De la revolución? Bueno, yo creo que la Revolución Cubana tuvo un impacto muy fuerte en toda la población cubana, por lo menos en la mayoría de la población, excepto en la clase dominante, en la clase burguesa, donde los negros eran una porción muy pequeña, menos del 3%. Pues la revolución fue una subversión total en la sociedad cubana para todo el mundo, para todas las clases sociales, para toda la raza, para todas las personas que estaban en Cuba en ese momento. Significó algo muy fuerte. De manera que eso hay que contarlo como el punto de partida de la revolución. Claro que todas las personas no tenían el mismo entrenamiento, las mismas condiciones cuando llega la revolución para entender el proceso que estaba ocurriendo. No es lo mismo una mujer que trabajaba vendiendo en una tienda, que puede ser una mujer blanca, y que eran generalmente mujeres blancas las que trabajaban en las tiendas y en los hoteles, que una negra como la poeta Georgina Herrera, que había sido sirvienta y cocinera desde los 12 años de edad en las casas de los blancos ricos. Para Georgina Herrera la revolución tuvo un impulso tremendo. Aprendió a escribir, se hizo secretaria en la radio, terminó haciendo novelas en la radio, ¿no? Terminó siendo una poesía impresionante Georgina Herrera. Tú comparas a Georgina Herrera, digamos, con un Miguel Barnet, que era un muchachito de la clase media alta del Vedado, un burgués hijo de médicos, cómo recibe la revolución. Los impactos son muy diferentes. Los impactos son muy diferentes en este sentido. El ejemplo es mi propia familia.
En mi familia, de mi padre, de origen jamaiquino, pobre, inmigrantes que llegaron al oriente de Cuba, eh, no estuvieron preparados para hacerse ingenieros, maestros, profesores inmediatamente. Empiezan a aparecer los primeros profesionales en la familia de mi padre, en la gente de mi generación, que hoy tenemos 50, 40 y tantos años. Pero en el caso de la familia de mi madre, que ya tenía una formación antes de la revolución, inmediatamente aprovecharon todas las oportunidades y ya a principios de los años 70, había una cantidad de profesionales negros en mi familia que tenían buenos puestos, sus carros, sus casas, etc. O sea que esa movilidad no fue 100% en los negros. ¿Por qué? Porque esas medidas universalistas son, como dice la palabra, universalistas. No fueron aquellas medidas, aquellas acciones afirmativas que hizo la revolución, por ejemplo, con las mujeres. A las prostitutas las convirtió en, por ejemplo, eran policías de tránsito, choferes de taxi, camareras de los restaurantes y los hoteles. Les dio esos trabajos que le dignificara la vida a esas mujeres y que nadie pudiera verla en una condición rebajada, en decirle, mira la prostituta aquella, ¿te acuerdas? Las convirtió en otra cosa, ¿no? Otras se hicieron maestras, se hicieron otras tantas cosas. Para eso se hizo una organización, la Federación de Mujeres Cubanas, que en los primeros 20 años de su vida emancipó mucho a la mujer cubana. Las sacó de la casa, las puso a estudiar, las convirtió en el 60% de las científicas cubanas, la convirtió en el 58% de la masa profesional en Cuba. No terminó el racismo. Yo creo que el racismo se recicla mucho, el sexismo, quiero decir, no terminó el machismo cubano. Pero esa es otra discusión que podemos tener. En el caso de los campesinos también, que eran muy pobres, la revolución le entregó tierras. 3 leyes de reforma agraria. Esas son acciones afirmativas. Como hubo acciones negativas, siempre digo las acciones negativas contra los homosexuales o contra los religiosos. Los negros quedamos como en el limbo. Lo peor fue que nos quitaron las sociedades de negros, desaparecieron, cerraron todas. Todas las demás siguieron. Las chinas, las hebreas, las españolas, en fin, todo eso siguió. Y en las sociedades negras las mujeres tenían un papel importante. Y en la familia negra yo creo que la mujer es la base de la familia negra. La base de la formación, de la educación. Los hombres muchas veces preñan y siguen, se van. Y además la educación, estas cosas son para las mujeres. Las mujeres educan y producen un conocimiento en sus hijos de cosas buenas y malas, porque también a veces se reproduce cierto sexismo también, etc. Yo creo que las mujeres, como son más pragmáticas, se organizan mejor. Yo he visto en el caso de las organizaciones negras cubanas, las que llegan a definiciones más puntuales, a hacer cosas específicas, son las organizaciones de mujeres, o donde las mujeres prevalecen, donde la mayoría es la mujer. Y saben negociar con los obstáculos, saben ir dándole vuelta a los obstáculos. No hacen el lenguaje ese de confrontación que tenemos algunos hombres. No hacen el lenguaje no convierten el lenguaje en un lenguaje de guerra, sino en un lenguaje de negociación, en un lenguaje de consensos. Hemos tenido que aprender mucho de ella. Lo que pasa que el machismo negro está entre las grandes críticas que tenemos que hacer, como la homofobia negra está entre las grandes críticas que tenemos que hacer, que nos las hemos hecho muy poco. Y el respeto a la mujer negra no es algo común en los movimientos negros. Quizás por eso en algún momento las mujeres hicieron su propio camino. Yo creo que en las organizaciones cubanas, las negras no tuvieron un papel más protagónico por esa sensación de agradecimiento a la revolución y de agradecimiento a las personas blancas que estaban allí, que ya sabían lo que había que hacer, que eran profesoras, maestras, doctoras, etc. Y esa gran masa de mujeres negras llega desde los oficios, desde ser cocinera, costurera, etcétera, a incorporarse a una sociedad. Que todo el mundo se estaba transformando, también la gente que tenía un conocimiento, y aceptan este papel, digamos, cuasi subalterno. Y eso les va a hacer daño. No darse cuenta que no hay subalternidad ya con la revolución. Ya ellas han dejado de ser subalternas. O sea, y tienen que luchar por una igualdad también entre las otras mujeres. Y yo creo que eso es un matiz muy delicado que llegaría después, que está llegando en los últimos tiempos, cuando nos hemos dado cuenta que las mujeres negras sí tenían una tradición
de lucha, de conocimiento, de pensamiento, de organización y todo eso, desde el siglo XIX. Y entonces eso es lo que está emergiendo. El sujeto de la revolución es un sujeto que primero es cubano, antiimperialista, quiere construir una sociedad nueva, pero no estábamos en eso de género, raza, no, clase era la categoría básica para explicar la sociedad y asumir la sociedad. ¿Y en qué momento esta mujer dignificada empieza a ser jinetera? ¿En qué momento? Bueno, ese es un momento crítico. Muchas de estas mujeres negras que hoy son doctoras en ciencia, pedagogas, etcétera, todo este tipo, bueno, puedo poner muchos ejemplos. En los años, comienzan en los años 70, en los años 80, tener esa movilidad dentro del campo intelectual, dentro del campo académico, etcétera, estudiando muchos temas que no tenían que ver con raza, pero eran científicas y eran mujeres sociales importantes. Esa generación asumió la revolución como un discurso emancipatorio y siguieron emancipándose ellas mismas. Ahora, la generación de los hijos de estas mujeres es donde comienza la situación, es donde comienzan a expandirse las subjetividades. En Cuba, el ser negro, el ser gay, el ser mujer, el ser blanco, el ser hijo de rusos, el ser hijo de africanos. ¿Puedes colocar una fecha en este momento? En el caso de las jineteras, eso tiene que ver exactamente con la crisis económica que comienza en los años 90, en todos los años 90, donde muchas muchachas pobres, mayoría blanca, perdón, mayoría negra, buscan modos de vida para ellas y para su familia. Uno de los modos de vida es el viejo oficio, la prostitución. No había casi nada en Cuba, lo único que se podía comprar eran las tiendas para los extranjeros y la moneda que solo manejaban los extranjeros. Y muchas de estas muchachas encontraron en la vida de la prostitución el modo de sobrevivir ellas y de ayudar a sobrevivir a sus familias. De manera que cuando estamos hablando de ese tipo de prostitución de los 90 en Cuba, la prostitución siempre fue una cosa en Cuba odiada, vilipendiada, indigna y humillante para la condición de la mujer. Pero esta muchacha que llegaba en un carro de un extranjero, en un momento que no hay gasolina en todo el país, con unas bolsas de comida para su casa y quizás para buena parte de la cuadra, se convirtió como una especie de heroína. Hay una subversión de valores. Los valores se subvierten en esa etapa. ¿Por qué? Porque hay hambre, porque no viene el agua, porque hay 16 horas sin luz eléctrica diariamente. Y esa muchacha encuentra una fórmula de éxito que al principio mucha gente comienza a criticar o a burlarse de ella, a humillarse, pero después cínicamente va aceptando la relación con ese nuevo sujeto de la realidad cubana, que puede este sujeto humillarlo a él económicamente hablando también. Y entonces son muchachas de éxito, son muchachas bellas, preciosas, con buen cuerpo, con no sé qué, que empiezan a negociar ese capital que ellos tienen con la posibilidad de sobrevivir. Ahora, yo siempre defiendo la posibilidad de que las jineteras, las prostitutas cubanas de esa etapa, no hicieron más daño que otras formas de prostitución económica de algunas instituciones, algunos grandes cantantes que se prostituían para cantar en un sello discográfico importante en Puerto Rico o en México o en otro lugar. Hay muchas formas de prostitución. Hay aquel gerente que se prostituye por tener una plaza mejor, o aquel que compra una plaza en la aduana del aeropuerto en $2,000 porque trabajando un año allí roba lo suficiente como para estar 10 años tranquilo. Todas estas cosas. La prostituta pone en juego solo su cuerpo, no el cuerpo político, no el cuerpo de la nación, no el cuerpo de los negocios, no está negociando otras cosas. Es lamentable que tenga que hacerlo, pero no pone en riesgo otra cosa que su propia vida personal, ¿no? Entonces, la crítica a ese tipo de prostitución hay que contextualizarla en este sentido. ¿Tú piensas que buscaba cierto ganancia política Castro cuando reivindicó alguna vez en los años 90, a finales de los años 90, el concepto de jinetera? Porque dijo durante una conversación informal, yo había leído en el Granma cuando estaba en Cuba, él dijo, pero aquí no hay prostitutas, hay jineteras.
¿Tú piensas que sacó alguna ganancia de este discurso? No, yo creo que hay el pretexto de tapar, digamos, la realidad que estaba detrás de eso. O sea, la pobreza, la desigualdad que ya comenzaba. Y a mí me parece lamentable su frase sobre que eran las jineteras más instruidas del planeta, las más educadas del planeta. Exactamente era la frase. Porque si eran las más educadas, a mí me parece que es mucho más doloroso para ellas. Era mucho más doloroso para ellas. Era más lamentable para un discurso nacional emancipatorio donde la mujer había sido, donde habían quedado atrás todas las causas que convertían a la mujer en prostituta, y sencillamente eso estaba hablando también de una involución social. ¿Cuántos años hemos vuelto atrás? Es una pregunta que yo me hago constantemente. Y cuando te encuentras ante un caso, esto de la prostitución, tienes que hacerte esa pregunta, y las respuestas son muy comprometedoras para mí, para Fidel, para cualquier gente que esté en Cuba. Y dime una cosa, Roberto, en los últimos 15 años, más o menos, ha habido una apertura social que posibilita el desarrollo de distintos agentes que antes no estaban, digamos, aprobados oficialmente, como los movimientos gay, feministas, negro, ¿no? Mi pregunta es el movimiento del hip hop, ¿no? El rap, ¿no? Que gente que trata de subvierte un poco la sociedad. El discurso social de la mujer negra, o dónde se canalizan las demandas de las mujeres afrocubanas en el movimiento feminista cubano, o se integra en los movimientos negros cubanos en general. No sé si soy específica. ¿Dónde puede la mujer afrocubana canalizar más sus demandas? Y si realmente, si es que existe, no se viene el movimiento negro afrocubano en Cuba. Yo creo que es en el campo cultural donde se producen las primeras expresiones de una identidad femenina negra, a partir de la reivindicación de algunas figuras importantes, digamos Mariana Grajales, Fermina Lucumí, que Fermina Lucumí inició en la provincia de Matanzas las primeras sublevaciones negras en Cuba, y cómo son llevados estos sujetos, no a la historia, porque en la historiografía se trabajaba poco, entonces, a la poesía, digamos. Cuando tú lees a la poesía de Nancy Morejón o de Georgina Herrera, algunas obras de teatro importantes, no solamente de mujeres, sino también de autores como un teatrista como Eugenio Hernández Espinosa, que escribe María Antonia y que escribe otras obras sobre mujeres negras importantes. Cuando en los 90 ya empieza una nueva generación con Teresa Cárdenas, que desde la literatura infantil empieza a hablar de la violencia doméstica, de la prostitución, de la religiosidad negra que había sido escondida, reprimida por un tiempo. Yo creo que en el campo cultural es que se dan estas expresiones, en algunos cuentos, obras de teatro, algunas pintoras, etc. Yo creo que esto entra al campo social, digamos, al debate social, ya en los 90. Me parece que la crisis de los 90 es quien comienza a colocar determinados temas y permite que todas estas subjetividades antes reprimidas emerjan en medio de una crisis fuerte. Los sujetos homosexuales que habían sido reprimidos también, los sujetos religiosos, los negros, otras tantas cosas, otros tantos fenómenos de los que no se hablaba, la propia posición política en Cuba. Y por supuesto ayuda mucho que la crisis económica, que el gobierno pierda un poco su control estricto sobre la ideología y la política en el país, y que hay cosas que no puede justificar o no puede controlar por falta de tecnología, por falta de recursos, ni puede acallar también por falta de recursos también.
Entonces ahí empieza un gran debate en la sociedad de todo sentido. Yo creo que hay nueva lectura de la realidad cubana. Yo creo que hay una crítica a la etapa soviética, que reprimió muchas cosas en Cuba también, porque había muchos funcionarios que vivían a la soviética. Era la teta de la cual mamábamos, iban y venían ellos, viajaban mucho hacia allá, hacia los países socialistas, y venían. Toda esa visión eurocéntrica de los países socialistas se impuso en Cuba. Y además había muchos europeos del socialismo, polacos, búlgaros, húngaros, en Cuba, de las 15 repúblicas soviéticas. Ahí nos enteramos también que esas repúblicas soviéticas estaban bajo el imperio de los rusos. Y también nos enteramos de ese debate mientras tanto, ¿no? En ese momento, que en Cuba también estudiaban muchos estudiantes africanos, muchas personas, no nos dábamos cuenta que teníamos ahí las culturas africanas vivas, y que hacían, yo recuerdo, concursos de peinado, las angolanas, las etíopes también. Y entonces perdimos ese capital, o sea, esa manera de interactuar con ese capital, lo perdimos por la visión eurocéntrica, que configura toda la realidad, la sociedad, la educación, y hasta la cultura cubana. En ese momento, en los 90, empiezan a salir todas esas críticas y la gente empieza a ir hacia atrás, a buscar su propia historia. La historia de los abuelos negros, la historia de la gente que nos faltaba, como fueron también a buscar la historia de los abuelos judíos, los abuelos chinos y los abuelos españoles. Que claro, los abuelos españoles era más fácil porque tú ibas a la embajada, demostrabas que era nieto, tataranieto, y te daban un pasaporte para España. En el caso nuestro era muy difícil, ¿no? ¿Dónde fue? ¿De qué tribu salimos? ¿De qué costa? Bueno, se saben los puertos de embarque, pero ¿de dónde veníamos? Eso es más complicado. Fidel fue a visitar la aldea donde nació su padre, en Galicia. Hubo todo un documental sobre eso, etc. Yo decía, eso no lo puede hacer ningún dirigente negro nuestro. ¿A dónde va a ir? Tendría que recorrer buena parte de África, ¿no? Reconocerse otras cosas allí, porque ni siquiera la lengua la tenemos. Entonces era muy interesante. Ahí hay una emergencia en los 90 que yo creo que da sus mejores resultados ya en los últimos 15 años, como tú dices, en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque tuvimos tiempo de pensar eso, de prejuiciarnos sobre la propia imagen que veíamos nuestra, que la rechazábamos un poco. Y es que empiezan a salir los pelos naturales en La Habana, y nuestra relación con las religiosidades africanas pues emerge también. Entonces ya tú ves a todo el mundo vestido de blanco o con collares. Incluso eso ha llegado incluso hasta la moda y hasta la mercantilización excesiva de nuestra religión afrocubana, pero es algo que no se esconde. Comienza a no esconderse ya. Como la gente no esconde su homosexualidad, como la gente no esconde su posición contra el gobierno, ya lo puede decir abiertamente, como la gente no esconde su orgullo racial y no esconde la crítica de que mucha gente negra, incluso dentro de la revolución, están mal, están pobres. ¿Por qué? Siempre tenemos que ir a la historia. Cuando triunfó la revolución, el mejor patrimonio, las casas, los carros, etc., los dineros lo tenía la gente blanca. Y fueron manteniendo eso, esas familias. O sea, no es lo mismo que me den un apartamento en un edificio ruso en Alamar, donde yo pueda vivir solo con mi familia, que yo tenga una casa en El Vedado, un gran apartamento en El Vedado con 3 cuartos, baños para cada habitación, una biblioteca, etc. Ese patrimonio no lo teníamos. De manera que el punto de partida del negro y la negra había pasado muy poco tiempo. Cuando llega la crisis económica en los 90, todavía no habíamos construido eso. Habíamos construido una movilidad social desde el punto de vista de que eres un profesional, de que eres un médico, etc. Pero hay muchos médicos en Cuba que viven en un solar, muchos ingenieros en Cuba que no tienen casa, que viven agregados con su suegra, con la familia de la esposa, etc. Y ahí hay una mayoría negra. Cuando llega al trabajo, quizás trabaja en una empresa con muchos ingenieros blancos, etc. Pero las condiciones de su hogar no son las mismas. No regresa al mismo lugar. No, sus hijos no tienen el mismo problema que tienen los hijos de nosotros. Y entonces de esas pequeñas diferencias nunca se ha hablado. Porque se pretendió siempre una igualdad, que yo creo que hay que aspirar siempre a la igualdad. Hay que aspirar siempre a la democracia racial, etc. Pero eso hay que construirlo, eso no se construye solo. Sí, se decreta. Exactamente, por decreto eso no llega solo, eso hay que discutirlo, hay que consensarlo, hay que construirlo, hay que emancipar, hay que empujar al que se quede atrás. Una serie de acciones sociales que había que hacer que no hicimos. Y no hicimos porque no se pensó en un principio en eso. No se pensó que los negros tenían una desventaja histórica. Si no se hacen acciones afirmativas como para las mujeres
o los campesinos. Y no se pensó porque la gente que estaba articulando todas esas políticas, que eran mayoritariamente blancas, nunca han sido capaces de hablar del privilegio que tenían cuando llegan a la revolución. Tenían el privilegio de ser blancos, tener la venia, el consenso popular, porque una figura blanca ha hecho una cosa y no se le va a criticar como un negro. Entonces, tenían el patrimonio, habían estudiado, habían hecho determinadas cosas. Nunca han aceptado, nunca han dicho que tuvieron el privilegio que no tuvieron los blancos. Tienen el privilegio que los adelantó mucho. Y nosotros tenemos la ventaja histórica. Hay un abismo que hay que llenar, ahí, empujando a la gente. Yo creo que ese es uno de los grandes déficits en el pensamiento emancipatorio de la revolución. ¿Y consideras que dónde hay más cabida para desarrollar el discurso de la afrocubana? ¿En el movimiento feminista o en el movimiento negro cubano? Yo creo que en el movimiento feminista ellas tuvieron esa posición de agradecimiento y no hablaron del tema de la raza. Llegaron hasta hablar del tema de la pobreza, la clase, pero de la raza no hablaban. Y creo que también ha sido un tema que la Federación de Mujeres Cubanas no ha querido hablar de eso. Eso pertenece al pasado. Si aparece algo en la revista que ellas tienen, tiene que ver con el pasado. Y incluso hay una ruptura entre esa organización y las feministas cubanas que comienzan este feminismo a finales de los 80 y los 90. En su mayoría son feministas blancas de clase media, académicas, mujeres profesionales que comienzan a hacer varias acciones, sobre todo en el campo de la literatura, la filosofía, las ciencias y las artes. Y en ese primer momento, en todos los 90, ahí tú no veías, digamos, presencia de mucha gente negra. Y cuando la veía que estaban allí, eran un número, pero no tematizaban la cuestión racial. Yo creo que eso empieza a hacerse mucho después en la organización Color Cubano, que nace en la unidad, donde ahí hay una distinción de las mujeres negras que querían hablar de esos temas. Maite Vera, Gisela Arandia, un grupo de personas que empieza a hablar de estos fenómenos. Como el feminismo, digamos, de más avanzada en Cuba está fuera ya de la Organización de Mujeres Cubanas, dentro de este feminismo las negras eran pocas y hay un momento en que empiezan a salir algunas mujeres negras. Inés María Martiato empieza a pensar la historia de las familias negras. Daisy Rubiera hace el testimonio sobre su madre, Reyita, un libro que se llama Reyita sencillamente. Mucha gente ha comparado a Reyita con el cimarrón. Es la historia de una mujer que vio llegar a Marcus Garvey a Cuba, que vio la guerrita de raza del Partido Independiente de Color y que llega hasta la revolución. Reyita murió a principios de los años 90, murió con 100 años, con más de 100 años. Ahora hay una película sobre el libro que complejiza mucho más la historia de Reyita y la historia del libro y de la autora. Y su autora, Daisy Rubiera, santiaguera, una mujer importante para colocar el sujeto negro en la historia cubana. Inés María Martiato también es importante porque ubica el papel de las negras en el teatro cubano, en una buena zona de la cultura cubana. El grupo El Puente, que fue un grupo de negros, pobres, homosexuales, etcétera, que existió en los 60, entre el 61 y el 65, no van a encontrar este grupo, referencia del grupo El Puente en la historia de la literatura cubana, ni en el diccionario de la literatura cubana, no está en ningún lugar. Pero El Puente es un grupo que formaban entonces los jóvenes escritores cubanos, Nancy Morejón, Rogelio Martínez Furejo, Hernández Espinosa, otros blancos como Berquicusa Malel, Lina de Feria, Miguel Barnet, José Mario, otros tantos. Y allí de esa represión también, ya en los 90, estas personas vuelven a emerger. Y es interesante que el feminismo que empieza a definirse como un feminismo negro, que aparece ya en las obras de María Martiato y de Daisy Rubiera, en un libro que se llama Afrocubana, saquen toda la historia de las negras en Cuba y sepan que el pensamiento femenino no viene de la retórica, de los estudios, ni de la academia. Viene de la lucha y del cimarronaje. Viene de las trabajadoras, del aporte al trabajo sindical que hicieron esas mujeres, del anarquismo,
del sindicalismo, como yo dije, el marxismo igualmente, de la lucha contra el aborto en los años 20, de cómo se organizaban las mujeres negras, cómo se organizaban incluso las sirvientas negras, cómo había incluso una revista de negras de clase media y alta, la revista Minerva, del Club Atenas, que era un club de negros ricos. O sea, como una diversidad de reflexiones, de pensamientos sobre la sociedad desde los negros, periodistas negras, poetas negras, una serie de personas desconocidas en Cuba, que no están en el diccionario de la literatura cubana, que no están en la historia de la literatura cubana. Entonces, esa reivindicación y ese trabajo es un trabajo del siglo XXI. Es un trabajo de varias generaciones, porque ahí están los jóvenes también. Está Lalita, que muere con casi 70 años, está Nancy Monejón, que tiene 70, como Georgina Herrera, pero está Teresa Cárdenas, que tiene casi 40, está Sandra Álvarez, la psicóloga bloguera, que tiene un blog que se llama Negra Cubana Tenía que Ser. Están las negras lesbianas con Norma Aguilar, están las negras activistas. Entonces ahí ya hay un reconocimiento, porque estamos en esa etapa de reconocimiento y de organizar todo eso y ver qué podemos hacer con todo eso. Hay muy poca capacidad todavía orgánica y de acciones, pero ya hay una reflexión sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido y sobre la manera de organizarnos. Sí. Eso es importante. Está muy dividido por la política, porque hoy hay muchas mujeres negras en la oposición política cubana también, que eso también se percibe fácilmente hoy. Y es otra discusión. Para hablar de la situación de los negros en general en Cuba, Alejandro de la Fuente hablaba de los silencios de la cubanidad. Pensando a través de la cubanidad, pensaba la cubanidad blanca. Pero yo pienso que también hay un silencio de la cubanidad negra respecto a la historia, ¿no? de Cuba. Hubo 2012, el centenario de la masacre del Partido Independiente de Color. Yo no vi ninguna voz reivindicadora dentro de la cubanidad negra. ¿Cómo lo explica? Bueno, el centenario en el 2012, cuando el centenario, yo creo que ya había un grupo de voces, de libros, de acciones que se hicieron. Ahora, yo escribí un texto que se llama 12 dificultades para entender los neorracismos en Cuba, pero para entender la historia del racismo, la historia del silencio. En 1812 le cortaron la cabeza a Ponte. En 1912 fue la masacre. Y yo dije, ¿qué va a pasar en el 2002? ¿Dónde están los tipos? ¿Por dónde vienen? Bueno, llegarían un poco después, pero estaban ahí otra vez. Y en nosotros, genéticamente, está el miedo. Antes era el miedo al negro, pero también hay una construcción del miedo al blanco. Del miedo a que no hayan, tú vas a una fiesta, a una recepción, a una presentación de un libro, y hay un chiste que hacemos los negros escritores en Cuba, cuando hay más de 3 negros conversando. Sepárense, que van a pensar que estamos conspirando aquí, y entonces la gente ve. Entonces, es un chiste, pero los chistes revelan muchas verdades igualmente, ¿no? Y hemos tenido mucho miedo. La construcción del miedo que ha provocado este silencio en Cuba en más de 2 siglos. Eso empezó, por supuesto, con la Revolución Haitiana. Bueno, Aponte es un resultado de 1804. Viene de ahí ese miedo a no perder determinadas cosas. Y el miedo a la revolución es también a que no te juzguen como un malagradecido. Mira, coño, si la revolución es lo que dice mucha gente. Los negros tienen que estar agradecidos a la revolución, porque la revolución les abrió las puertas. Sí, tiene una gran parte de verdad, la revolución nos abrió la puerta a todos, no solamente a los negros. Pero muchos racistas dicen, la revolución los bajó de las matas a ustedes. Y la construcción de ese miedo ha sido muy difícil. Nancy Monejón, en una entrevista, cuando le dieron el Premio Nacional de Literatura, en Opus Habana, ella dice, cuando le preguntan, ¿y del puente? Ella dice, no quiero hablar del puente. Ahora no me interesa hablar del puente, fue una situación muy difícil en mi vida. Muchas veces estoy en una reunión y están hablando algo que me parece fuerte y me parece que me van a decir, ¡usted, la del puente! Me van a hacer esa acusación. Y la gente ha sido muy maltratada para que se discipline y entre por ese halo de la disciplina, que no esté diciendo lo que no es o lo que no conviene o lo que no es correcto
por lo que no es el momento histórico que siempre se dice, el pretexto es ahora no es el momento. Tiene que decirlo en el momento y en el lugar adecuado. No hay momento y lugar para quejarse. Tú te quejas en el momento que te duele. Ahora tú me pellizcas. Entonces, como estamos en la entrevista, yo no puedo gritar ni nada. Entonces, mañana yo te mando un correo. Mira, yo creo que me pellizcaste. Y me duele. Ni carajo, tú me pellizcas ahora mismo, te voy a decir, coño, no jodas, ¿qué es lo que te pasa? ¿Entiendes? Que debe ser la reacción natural, lógica. No esa cosa de la corrección, esa cosa de corrección nos ha jodido mucho. Y entonces, en este sentido, Que ha sido una excusa, creo, para un poco, para postergar para postergar, exactamente. todo. Una excusa Ya. para postergar, para desmovilizar, para que te aprendas la lección como el perrito de Pablo. Te pellizqué porque estabas diciendo algo que no debías decir. La próxima entrevista ya tú no lo vas a decir. Entonces ya en la próxima entrevista yo no lo digo. Yo digo, el cielo es muy bonito y el mar es azul. Y yo estoy aquí vestido de amor. Conozco negros cubanos que yo le he dicho en entrevistas y no hablan. Entrevistas que yo he necesitado para ganarme la vida, una entrevista extranjera, una revista extranjera. Oye, te voy a pagar, hazme la entrevista pues, sobre la pintura de Mendive. Y no me hablan de azul en el cielo, azul en el mar. Yo digo, Dios mío, maestro, pero cuando usted pinta los cuerpos negros, lo pinto porque el mar. Entonces, esa manera de esquivar siempre, de estar tranquilo, de que te dejen tranquilo, de no ser advertido, es como decía mi abuela, usted tiene que darse su lugar. Mi abuela decía eso a todos sus hijos. Darse su lugar es ponerse en un lugar donde no lo vean. O sea, ese no es el lugar suyo, póngase para allá. Tranquilo ahí, para que no lo vean. El lugar nuestro ha sido el lugar siempre subalterno. Cuando vas a romper esa subalternidad, ahí empieza la jodienda. Yo digo que el problema de los barrios pobres en Cuba, ahí no hay problema, negros y blancos pobres se lleva bien. La cosa es high school para arriba. Cuando pasa el high school, que entra, ahí empieza la parte baja. ¿No? Sí, siempre. La competencia, cuando empieza la competencia, ahí es la preocupación. Entonces, es una cosa jodida, ese silencio que tiene que ver con el agradecimiento y tiene que ver con el miedo, sobre todo. Se ha construido un miedo en nuestros países, sobre todo en Cuba, se ha construido un miedo a no desentonar, a que el día no se te ponga oscuro. ¿Sí? O si no vas a tener un día negro. Entonces, toda esa terminología, todas estas cosas construyen una mentalidad, una manera de verlo, donde no hay una vocación autocrítica, donde no hay una vocación solidaria, ni siquiera hay una vocación de dignificación de la figura negra de muchos negros. Entonces, preferimos mucho, bueno, la revolución nos abrió estas puertas. No vamos a criticar a la revolución, vamos a ayudar en lo que podemos. No vamos a decir que somos religiosos, no vamos a decir que somos negros, no voy a decir que soy lesbiana, no voy a decir, y mientras tanto, todo eso se acumula, ese miedo, ese resentimiento, esa frustración. Y hay luchas que ya la gente no quiere hacer. Hay batallas en las que no se quiere meter. Porque siente un agotamiento o siente que te van a juzgar como opositor, como contrarrevolucionario, como mercenario. Los que hablamos de racismo en Cuba, tenemos una acusación que en Cuba es perfecta. Que nosotros hablamos de racismo en Cuba porque hemos estado en Estados Unidos en los últimos 15 años. Tomasito, Zurbano, el otro. Claro, porque ustedes están aquí aplicando la visión de los Estados Unidos. Y Tomasito, y yo decía, nosotros hemos hecho nuestros primeros textos sobre el tema antes de ir a Estados Unidos. Pero si en Cuba hay una tradición de pensamiento antirracista, que ustedes no lo quieren poner en los libros. Juan René Betancourt, Sisto Batista Agüero, Ramón Vasconcelos, Lino Du, Nicolás Guillén, la gente que publicaba en la revista del Partido Comunista, en la revista Mediodía, en la revista de los Negros Ricos, en la revista Social, en el diario La Marina, de la Reacción. No hay un solo intelectual cubano que se respete que no haya hecho una observación más o menos aguda sobre las problemáticas raciales. En todas las épocas. En todas las épocas. Pueden ser observaciones racistas, antirracistas, mediadas o no, pero ese tema nunca ha dejado de estar presente en el campo de la cultura, de la sociedad, de la política, del periodismo y de las ciencias cubanas. El silencio más fuerte y que el menos que se entiende es ese silencio entre 1959 y el 2005. Aquellos discursos de Fidel sobre el racismo, hasta que no se retoma otra vez el tema en el año 2005. ¿Qué pasó en esos 50 y pico años de silencio? ¿Cuál fue el pretexto de 2005? Fue un congreso de educación que se llama Pedagogía 2005. Y entonces hay una pedagoga muy importante, Livia, no recuerdo el apellido de Livia, pero está ahora con nosotros en
en estas luchas también y nos prestigia. Ella es la madre de un rapero. Siempre fue una mujer incluso muy cercana a Fidel, la presidenta pedagogos de Cuba, y él hacía como la especie de lucha al Ministerio de Educación, muy dogmático, no sé qué, defendía un poco a los maestros. Y en ese congreso con Fidel, el tema vino. El tema estaba caminando en el país en otras esferas, pero es muy difícil meter ese tema en la educación, en las aulas, en los maestros, en maestros. Muy difícil. Y ella lo conversó con Fidel, etc. Fidel inmediatamente buscó información. Entonces en su discurso Fidel habla de discriminación subjetiva y de discriminación objetiva. Más allá del rigor, de la cientificidad de los términos, el fenómeno fue que tuvo un impacto que él hablara públicamente de ese fenómeno. Lo había hecho antes en un consejo nacional con los escritores y los artistas, pero esas cosas no se publican, la prensa no está allí, y esos son discursos cerrados. Las memorias del Congreso del 98, donde él habló también, nunca se publicaron las memorias. Estaban editándose. Yo recuerdo haber revisado mi parte para la edición. Estaban editándose. Nunca se publicaron en el 98. Y el Congreso posterior, donde él habla de eso, y los consejos nacionales, nada de eso se publica. Incluso él nos dijo cosas allí que estaban pasando, que se estaban haciendo, que para mí son acciones afirmativas, que como él no las anunció como acciones afirmativas, la gente que le hubiera interesado mucho y que se hubiera favorecido no se enteraba. Me parece un error táctico, pero bueno, fue así. Y ya no, es algo que no vale la pena criticarle. Pero ahí hay una reflexión sobre la cuestión racial y el pensamiento negro en Cuba muy interesante, que empieza a elaborarse ahí. Y yo mismo empiezo a pensar, ya tenemos que pasar de la queja. Ay, me pisaron el pie, el policía me pidió el ID. Hay que pasar de la queja a tener una propuesta. Entonces ahí también las organizaciones empiezan a multiplicarse y a complejizarse, porque no solamente hay organizaciones dentro de la Unión de Escritores, de académicos, etcétera, sino también hay organizaciones negras dentro de los partidos políticos de oposición, que es un tema ahí también, y ahí empieza la complejidad. Pero a todos nos consideran como especie de críticos de la revolución y opositores a la revolución. De manera que en un momento determinado también nos ponen juntos a todos. Y hay un gran conflicto entre todos, o sea, hay una serie de luchas intestinas dentro de esas organizaciones negras en Cuba, que ha hecho muy difícil avanzar. Críticas a unos entre otros, críticas políticas, críticas ideológicas, organizativas. Hay un grupo que le ha dicho a otro, bueno, si ustedes no reconocen que Fidel es el gran racista, pues entonces no tiene sentido, porque si ustedes no reconocen que la revolución ha sido el proceso más racista del mundo, pues decimos, un momento, ustedes no pueden ser tan radicales. Y hay muchas otras cosas dentro de estos debates. Ahora se hace bien difícil seguir debatiendo esta cuestión, pero hay que saber que siempre estamos puestos en entredicho, que hacemos la crítica al racismo, estamos muy criticados y hay como una devaluación de nuestro trabajo y una criminalización de nuestro trabajo, una criminalización política. Nos tratan como opositores políticos, como mercenarios, frente a la cuestión de Estados Unidos, etc. Yo no creo que vaya a distenderse este fenómeno ahora. La discusión sobre el racismo es muy difícil en Cuba y también muy difícil está siendo en los Estados Unidos hoy. A mí me puede resultar a veces difícil para mí, o sea, estar aquí en Estados Unidos conversando sobre el tema del racismo. Pero no es únicamente el racismo que se hace en los Estados Unidos, que se produce aquí, ni que se produce en Cuba. Yo creo que hay varios modelos del racismo, varios modelos de marginación racial, de discriminación, etc. El modelo de Brasil no es el mismo de Costa Rica, el de Panamá no es el mismo de República Dominicana, el de República Dominicana no es el mismo de Cuba. ¿El de Uruguay? El de Uruguay es diferente, de Argentina es diferente, etc. Porque la gente compara, dice, no, entre Cuba y Estados Unidos no, en Cuba no hay racismo, en Estados Unidos sí. No, Estados Unidos ha llegado a la violencia policial y al extremo de la violencia. Ese es un tipo de racismo extremo. Pero existe el racismo de la cotidianidad, el racismo sofisticado, el racismo sutil con tus niños, el racismo que sale en la televisión, el racismo que te lo dicen tus compañeros comunistas de la revolución
blancos que lo van reproduciendo y son otras formas del racismo. ¿Por qué aceptar que hay una sola? Si no se acepta una sola forma de opresión, hay muchas formas de opresión. El machismo, eso le pasa a muchas otras formas de opresión que son diferentes y tienen estructuras y grados. Es muy interesante que estamos hablando de Cuba, que es un país diferente al mío, por ejemplo, a Uruguay. Pero lo he visto en Brasil, en Costa Rica, en Chile, en algunos países que he investigado y he estado y vivido esa situación. Sin embargo, si bien los países son muy diferentes, Cuba es prácticamente único por su historia, por todo lo que no es necesario explicar. Sin embargo, el desarrollo de la lucha de los afrodescendientes es la misma. O sea, todo con lo que tú estabas diciendo, de todo lo que va a venir, lo que está haciendo, que se te juzga por contrarrevolucionario o extremista o todas esas cosas, eso sucedió en mi país, con los matices diferentes, porque nosotros no teníamos este gobierno, pero tuvimos una dictadura militar donde hablar de ser negro era peligroso, porque quería decir que no ser uruguayo. Entonces, y además nos preguntábamos, como se preguntan los afrocubanos, muchos de ellos, de repente, no es el momento ahora no es el momento de pensar de esto, porque nuestro problema era la dictadura militar, que había que solucionar, pero se solucionó y llegó la democracia, y pasó el tiempo y llegamos ahora. Y tuvo que venir un gobierno de características socialistas en el Uruguay, concretamente, en mi opinión, durante la época de José Mujica, donde aparecen las acciones afirmativas y el poder es concreto, está decretado. No se puede en la televisión ofender a los negros. Punto. De repente el vecino sí, dice un chiste y ahí que no podemos hacer nada. Pero ya que el periodista, que antes sí teníamos que tolerarlo porque nos quería, nos hacía eso porque nos quería, eso sí es lo que siempre se dijo. Se terminó. Ahora quiéreme pero no me ofendas. Entonces ayudó muchísimo las organizaciones afro-uruguayas y el aval del gobierno, ¿no? Que entendió que ya era momento de tener acciones concretas, afirmativas, ¿no? Lo interesante es que en las luchas antirracistas cubanas que hemos tenido un impacto grande, cuando Nicolás Guillén dijo, tengo lo que tenía que tener, todos sacamos. Con la certificación se desmovilizó todo. Hay un libro de Pedro Serviá, un negro comunista, ya estaba viejo y ciego cuando se presentó ese libro, que se llamó El problema negro y su solución definitiva. El libro es como del 82, 84. Bueno, no había nada que hacer. José Felipe Carneado, del Comité Central, que Fidel tenía para los problemas religiosos, etc., dijo un artículo en la revista Cuba Socialista a finales de los 60 que el racismo se había acabado en Cuba. Y eso era. Esos puños, el de Guillén, el de Serviá, el de Carneado, decretaron, como se decretan las cosas en Cuba. Las leyes en Cuba eran un discurso de Fidel. Mañana y ya, esa era la ley. Durante todo ese tiempo, como era tan difícil hablar de racismo y convertirlo en algo políticamente emancipatorio dentro del país, eso no se hizo. El discurso antirracista de la revolución es el discurso de su política internacional. ¿Entiendes? Contra el racismo en los Estados Unidos, por la descolonización de África, en fin, todo eso. Pero lo doméstico ha sido la cosa terrible. Entonces no nos permitió, no hay un sentido en Cuba de que el antirracismo forme parte de un movimiento anticapitalista, antiimperialista, emancipatorio. Ni siquiera formamos parte de los movimientos sociales en América Latina. El ecologismo en Cuba se entiende bien, el feminismo se entiende,
Incluso la lucha contra la homofobia se entiende, pero el racismo no. Entonces, para nosotros empatar con todo eso que está ocurriendo en América Latina, que hemos hecho el empate, por eso hicimos una nueva organización en Cuba que se llama Articulación Regional Afrodescendiente, donde ha participado Romero, han participado Diógenes de Venezuela, Exi Campbell de Costa Rica, Darío Solano de República Dominicana, muchos hermanos de todas, muchos hermanos de Colombia, Carlos Rosero, Aiden, Agustín Lao, hermanos afro-latinos en Estados Unidos, eso es importante también. Ahí hemos hecho como que el empate con esas problemáticas, sobre todo a partir de que estos gobiernos de izquierda que se mueven en América Latina han asumido el tema racial como un aliado contra el capitalismo, el imperialismo, etc. Lo asumió Venezuela, lo asumió Bolivia, Ecuador. En Ecuador hay un grupo de senadores indígenas y negros en el Congreso ecuatoriano que velan por estas problemáticas. Y los negros en Ecuador son el 7,8%, algo así. Pero tienen una representación como negros, porque los negros congresistas en Cuba, los negros parlamentos no pueden decir que están ahí como negros. No. Eso es pura retórica. Si lo dicen es pura retórica. Están ahí por otras razones. Pero estas personas están ahí como senadores representando la causa negra. Dentro de las demás causas anticapitalistas de la revolución bolivariana o ecuatoriana, etc. Entonces, nosotros hemos hecho el empate por encima incluso de criterios de diplomáticos cubanos en esos países. ¿A qué ustedes vinieron? ¿Sí? ¿Y de qué racismo tú vas a hablar? Esas cosas ocurren a veces cuando hemos tenido diálogo con ellos. A veces no ha habido diálogo, ninguno. Y ellos han mandado un papelón para Cuba. Y ahí está el file donde están esas cositas, ¿no? Por eso estas cosas, a mí me gusta decirlas en Cuba siempre. Publicarlas en Cuba, explicarlas en Cuba. Socializar esos debates en Cuba, que tenemos varios espacios de socialización, para después decirlas fuera. Jamás he dicho algo fuera de Cuba que no lo haya dicho antes dentro de Cuba. Hay que entender que ese contexto no puede ser un contexto de doblez moral ni de doble discurso. Tiene que ser un contexto único. Y yo entiendo el racismo que se da en Cuba dentro del contexto del racismo global. Y el racismo que se está dando dentro de Estados Unidos dentro del contexto del racismo global. No entiendo que haya una excepcionalidad para Cuba y una excepcionalidad para Estados Unidos. Lo que ocurre en Estados Unidos ocurre en Brasil toda la semana, ocurre en determinados lugares de África, ocurre en muchas partes, en el mundo. Y si yo estoy hablando solo del racismo antinegro, estoy hablando solo, hay muchos otros racismos. Y entonces articularse ahí políticamente hablando en Cuba es importante para eso. No importa la definición que te dan. Porque lo que estamos evitando es que lleguemos a aquellos momentos pre-revolucionarios donde los negros estaban peor. No tenían autoestima, no tenían trabajo, le quitaban las cosas y había una impunidad total sobre esas cosas. Si algún espacio queda, la revolución es el espacio del derecho, de la posibilidad emancipatoria que tenemos para decir eso dentro de la revolución. Tendrá un costo, pero nos toca decirlo. Después nos vamos a arrepentir de no haberlo dicho. ¿No? Este es el momento de luchar por ese espacio. Ya nos quedan muy pocos años para eso. Nos quedan muy pocos espacios. No tenemos las instituciones pertinentes, ni mucho menos. Pero ahora estamos articulando un grupo de organizaciones con mayor conciencia sobre esta problemática y queremos formar parte de esos grupos de movimientos sociales de América Latina. En Cuba hay muchas personas que van al Foro Social Mundial. Sobre ese tema no ha ido nunca nadie. Y en el Foro Social, los movimientos antirracistas son importantes. En el movimiento Sin Tierra hablan de los negros. En el movimiento homofóbico hablan de los negros. En el movimiento indigenista hay mezclas ya de estas cuestiones. ¿Qué pasa con nosotros? Ha llevado muchos años, ¿no?, de activismo lograr esa, y que aún nos falta. O sea que no se va a dar en Cuba, y la medida de estar más conectados con Latinoamérica y con la diáspora, ¿no?, afro, ¿no?, los europeos, la diáspora, en todos lados, va a facilitar, ¿no?, va a ser más accesible. Yo no quiero cortarte, pero sé que vas a seguir en nuestra presentación más tarde sobre estos temas. Y quiero llevarte un poco a algo más en tu campo respecto a la investigación del hip hop y el rap.
Aquí tengo una revista que traje de Cuba el año pasado, que se llama Movimiento, y es una revista cubana de hip hop, ¿no? Muy interesante. Y donde aparecen artículos de unas raperas que se llaman Crudas Cubencí. ¿Las conoces? Muy interesante está. Yo quisiera leer un comentario y después viene la pregunta, a ver qué te parece, tu posición. Aquí dice Olivia, de Crudas Cubencí, la